Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en un nuevo vídeo. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que estoy seguro que va a capturar su atención tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar el mensaje secreto de amor que reveló su última entrevista. Sí, han escuchado bien. Hablamos de esa chispa, esa conexión especial, esos guiños que a veces pasan desapercibidos para muchos, pero que para los verdaderos fans son oro puro. Y es que cuando dos personas irradian esa complicidad, esa energía que traspasa la pantalla o la tarima, es imposible no notarlo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son apasionados por seguir las carreras y, por qué no decirlo, la vida personal de nuestras celebridades favoritas. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, estamos hablando de una dupla que ha conquistado corazones a nivel mundial. Su química en pantalla es innegable, esa intensidad con la que interpretan sus personajes, que te hace suspirar y desear que esa magia fuera real fuera de cámaras. Pero, ¿qué sucede cuando esa magia parece escaparse de los guiones y se manifiesta en la vida real? Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar esa última entrevista, vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada mirada, para intentar descifrar ese mensaje secreto de amor que, según el título, se habría revelado. Prepárense para un viaje de análisis, de especulación, y sobre todo, de mucho cariño hacia esta pareja que tanto nos gusta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse, que aparece justo aquí abajito, y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química entre ellos fue palpable, y los rumores sobre una posible relación amorosa no tardaron en surgir. Y la verdad sea dicha, era difícil no fantasear con esa posibilidad. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo alimentaba esa ilusión. Sin embargo, a menudo las parejas de celebridades mantienen su vida privada con mucha discreción, y Hande y Kerem no han sido la excepción. Aunque han sido muy cercanos y han compartido momentos que muchos interpretarían como signos de afecto profundo, nunca han sido explícitos sobre su relación en los términos que a veces deseamos los fans. Y es ahí donde reside la magia de las entrevistas, ¿verdad? Esos pequeños fragmentos, esas respuestas aparentemente inocuas, que al ser analizadas con atención, pueden revelar mucho más de lo que aparentan. Recientemente ambos participaron en una entrevista conjunta, y fue precisamente en esa conversación donde, según se rumorea y como indica nuestro título, se habría filtrado o revelado un mensaje secreto de amor. Ahora, ¿qué significa exactamente mensaje secreto de amor? Para mí no se trata de una declaración bombástica de te amo frente a las cámaras, aunque eso sería maravilloso. Más bien, creo que se refiere a esas señales sutiles, esos comentarios que dichos en un contexto diferente pasarían desapercibidos, pero que entre ellos cobran un significado especial. Son esas miradas que se cruzan, esas sonrisas cómplices, esas palabras que parecen dirigidas a una audiencia general pero que en realidad están cargadas de una intimidad y un entendimiento mutuo que solo ellos dos comparten. Vamos a desglosar un poco lo que sucedió en esa entrevista. Sin entrar en detalles de quién dijo qué exactamente en cada momento, porque eso lo podemos encontrar en muchísimos otros lados, lo importante aquí es la atmósfera, la conexión. Los entrevistadores, por supuesto, buscaban obtener información jugosa, preguntas sobre su trabajo, sobre la serie que los unió, y, inevitablemente, sobre su relación. Y es en las respuestas a estas últimas preguntas donde, a mi parecer, se esconde el mensaje. Recuerdo que en un momento Kerem estaba hablando sobre la importancia de Hande en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que lo inspira. Dijo algo así como que Hande tiene una luz propia, una energía que ilumina todo a su alrededor. Y mientras lo decía, dirigió una mirada hacia ella que era pura ternura. No era la mirada de un compañero de trabajo elogiando a otro. Era una mirada de admiración, de profundo cariño, de quien conoce las virtudes más allá de lo visible. Y Hande, por su parte, no se quedó atrás. Cuando le preguntaron sobre Kerem, su respuesta no fue un simple «es un buen amigo» o «un gran profesional».
Ella habló de su lealtad, de su positividad contagiosa, de su forma de ver el mundo. Y lo hizo con una sonrisa que era, en sí misma, una respuesta. Una sonrisa que decía mucho más que 1000 palabras. El mensaje secreto no está en una frase específica, sino en la suma de todas esas pequeñas interacciones. Está en cómo se complementan en la conversación, cómo uno termina la frase del otro, cómo se ríen de las mismas cosas, cómo se apoyan mutuamente ante las preguntas difíciles. Es ese lenguaje no verbal que, para quienes prestamos atención, es mucho más elocuente que cualquier declaración verbal. Pensemos en ello. Cuando una pareja está realmente conectada, no necesita gritarlo a los 4 vientos. Esa conexión se manifiesta en la forma en que se miran, en cómo se tocan, en la seguridad con la que uno habla del otro. En esta entrevista vimos todo eso. Vimos a Kerem hablar de la fortaleza de Ande, de su inteligencia, de su alma hermosa. Y él lo dijo de una manera que hacía que uno pensara, este hombre no solo la admira, la quiere. Y cuando Ande hablaba de Kerem, se notaba un brillo en sus ojos, una calidez en su voz que, de nuevo, no era la de una simple colega. El título habla de un mensaje secreto de amor, y creo que este mensaje reside precisamente en la autenticidad de su conexión. No se trata de forzar una imagen o de seguir un guión de pareja perfecta. Se trata de ser ellos mismos, y en esa naturalidad, en esa transparencia de sus sentimientos, se revela el amor. Es como si dijeran sin decirlo explícitamente, sí, hay algo especial entre nosotros. Y es algo que valoramos profundamente. Analicemos más a fondo los elementos que componen este supuesto mensaje secreto. Primero, el lenguaje corporal. Había una cercanía física que, aunque a veces se puede interpretar como profesionalismo, en este caso parecía ir más allá. La forma en que se sentaban, la dirección de sus cuerpos, el contacto visual, todo indicaba una comodidad y una intimidad que solo se da entre personas con una conexión profunda. No había distancia, no había artificio. Segundo, las palabras que eligieron. En lugar de respuestas genéricas, sus palabras estaban llenas de elogios genuinos y de apreciación mutua. Hablaban de las cualidades individuales del otro de una manera que resonaba con autenticidad. No eran frases preparadas, sino reflexiones sinceras que nacían de una observación profunda. Por ejemplo, cuando Kerem mencionaba la resiliencia de Ande ante las adversidades, no era un comentario superficial, sino una apreciación de su carácter. Y cuando Ande hablaba de la capacidad de Kerem para inspirar a otros, se notaba que lo decía desde la experiencia y la admiración. Tercero, la forma en que se apoyaban mutuamente. Cuando uno respondía una pregunta, el otro asentía, sonreía, o añadía un comentario que reforzaba lo dicho. Esto demuestra un trabajo en equipo, una unidad que va más allá de lo profesional. Es como si dijeran, estamos juntos en esto y nos entendemos perfectamente. El título o el mensaje secreto de amor que reveló su última entrevista, no se trata de una confesión explícita, sino de la evidencia irrefutable de una conexión emocional profunda. Es el tipo de entrevista donde, después de verla, uno se queda con una sensación de calidez y optimismo. Uno siente que está presenciando algo real, algo auténtico. Y para mí, eso es mucho más valioso que cualquier declaración pública forzada. La belleza de este tipo de mensajes secretos es que te invitan a la reflexión. Te hacen pensar en la importancia de las pequeñas cosas, en cómo el amor se manifiesta en la cotidianidad, en los gestos que a veces pasamos por alto. Ande y Kerem, con su carisma y su conexión, nos recuerdan que el amor no siempre es un espectáculo, sino a menudo una sinfonía de detalles. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿pero qué tanta especulación? ¿Por qué no lo dicen directamente? Y entiendo esa necesidad de confirmación. Sin embargo, creo que su forma de comunicarse también tiene su encanto. Al no ser excesivamente públicos, mantienen un aura de misterio y de intimidad que personalmente aprecio. Y esta entrevista, al revelar sutilmente esa conexión, nos da un regalo a los fans. Nos da la confirmación de que la magia que vimos en pantalla no era solo actuación. Había y sigue habiendo algo real y hermoso entre ellos. En resumen, el mensaje secreto de amor revelado en su última entrevista no fue una sola frase, sino la amalgama de gestos, miradas, palabras y una atmósfera general de complicidad y afecto genuino. Fue la demostración de que su conexión trasciende la pantalla, y que se valoran y aprecian mutuamente de una manera profunda. Es una celebración de su individualidad y de su unidad,
un testimonio de que el amor, en su forma más pura, se expresa en la autenticidad. Y bueno, después de este análisis detallado, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta sumergirme en estos temas y compartir mis reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un mensaje secreto de amor? ¿Qué les parecieron sus interacciones en esa entrevista? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Adiós.